en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Estábamos viendo la semana pasada el verso 15, que fue lo que estuvimos analizando la semana pasada, la importancia de que los niños sean edificados, sean instruidos en la palabra del Señor. Y vamos a leer nuevamente entonces desde el versículo 14 hasta el 17. ¿Estamos? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Vamos a leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana con nuestro corazón rebosante de alegría. Algunos tal vez emocionados, otros con otro tipo de sentimientos en sus corazones y mentes. Pero te damos gracias porque nos das el privilegio de poder, como dice tu palabra, estar reunidos, juntos y en armonía. Pedimos para que en este momento tu palabra sea un refrigerio a nuestras vidas y nos ayude a no desfallecer nunca en el estudio de tu palabra. Perdónanos por las veces en las que hemos dejado pasar por alto nuestro deseo de estudiar y porque tal vez hemos permitido que cosas adversas se metan en nuestras mentes para de alguna manera borrar o entorpecer lo que tu palabra nos ha enseñado siempre. Pedimos para que nos ayudes en esta mañana a que podamos estar atentos a cada uno de los puntos que vamos a estudiar acerca de tu palabra y que también permitas que los niños puedan tener un buen comportamiento para que de esa manera podamos ser todos edificados en tu palabra. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien. Hoy nos corresponde el versículo 16 y es un versículo que les dije en algún momento que era muy bueno que lo aprendieran de memoria y que nos va a permitir de alguna manera fortalecernos cada vez más en lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay que empezar por el principio, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos queridos, nosotros debemos partir de ese hecho. ¿Sí? Cuando se dice toda la escritura, no está hablando de todos los libros del mundo. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Toda, de principio a fin, ha sido inspirada por Dios. ¿Y qué es eso de ser inspirada por Dios? ¿Sí? Que fue Dios el que se encargó de que estas personas que escribieron cada uno de los libros de la Biblia fueran escribiendo las ideas que Dios ponía en su mente. A eso se refiere con que la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. En otras palabras, si vamos al término inspirar, ¿sí? Como tal, decimos lo siguiente. Para los pintores,
la gran mayoría dice, yo necesito una musa que me inspire. No una moza, sino una musa. Diga, claro. Una musa, una figura que le haga, sobre todo a aquellos que pintan cuerpos humanos. Entonces, ellos necesitan una persona que tenga un cuerpo que les permita inspirarse para poder dibujarlo, para poder plasmarlo en un lienzo, ¿sí? Para los escritores, ellos necesitan también un tema que les inspire a escribir algo. Cuando el escritor premio Nobel nuestro, que se llama ¿cómo? Gabriel García Márquez, escribió uno de sus famosos libros, ¿en quién creen que estaba él pensando? Cualquiera de los libros que él tiene. Está Cóndores no entierran todos los días, está 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, los tiempos del cólera, el amor en los tiempos del cólera, y cualquier otra cantidad de novelas y libros que él ha escrito. Él, ¿dónde cree que buscaba su inspiración? La soledad del coronel, por ejemplo, por decir algo. Situaciones y circunstancias humanas. Lugares donde Tiene que describía la ¿Sí? Él iba a diferentes sitios y estaba mirando lo que pasaba para ver dónde encontraba un tema de inspiración, algo que le incitara a empezar a escribir algo, ¿sí? ¿Por qué la gran mayoría de nosotros no hemos escrito un libro? No tenemos ese talento. ¿Será? Sí. No hemos puesto a escribir. Yo creo que sí tenemos el talento, ¿sí? Aunque no sea un talento, esa habilidad, todos tenemos la capacidad de escribir. Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros somos personas que no estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor como una fuente de inspiración para escribir, ¿sí? Y el problema en nuestro medio es que la gran mayoría de personas somos flojos para escribir. Y como somos flojos para escribir, también lo somos para leer. Al no leer, no nos da ganas de escribir. Precisamente a eso es a lo que nosotros necesitamos tener la capacidad de desarrollar. Pero, ¿a qué voy? Cuando Gabriel García Márquez estaba escribiendo su novela famosa que salió en televisión, Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Él se desplazó hasta un pueblo pequeño donde vio toda esta situación y simplemente la plasmó en un libro, ¿sí? Pero la situación, ¿cuál es? ¿Por qué nosotros hoy no podemos decir que haya personas que puedan escribir, inspirados por Dios, nueva palabra de Dios? ¿Por qué? Pienso yo que él, creo yo que se adelantó un poquito, o no le adelantó, sino que hace mucho tiempo que estaba sufriendo lo que sufrió visita la costa, todas las costas que fue como la asunto de la harina o en lo que llamen, pero le quitaban las tierras a los pobres para ellos adueñarse de esas cosas. Bueno, pero eso es del coronel no tiene quien escriba o de los libros de Gabriel García Márquez. Estamos hablando ahorita de por qué hoy no hay nuevos libros de inspiración divina para ser incluidos en la Biblia. ¿Por qué? Pienso yo que porque Dios inspiró la Biblia para que toda la humanidad se rigiera, o sea, la estudiara, conociera su palabra
para siempre. Por esa misma escritura es para, no solamente para en ese tiempo, sino todo el tiempo que exista la humanidad. Pero no me responde. Porque ya está completa. Por eso hoy, cualquier persona que diga, es que yo escribí esto inspirado por Dios, sencillamente tenemos que decirle, mentiroso. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios hoy ya no está dando inspiración a nadie para escribir su palabra. Una cosa es que algún escritor famoso por ahí coja un texto bíblico y quiera argumentar algunas cosas desde su perspectiva para decir algo, y otra cosa es que me diga a mí que eso es inspirado por Dios. ¿Me hago entender? La palabra de Dios fue inspirada solo a 40 hombres, que fueron los escritores de Génesis hasta Apocalipsis. Ellos fueron los que escribieron lo que Dios les inspiró que escribieran. ¿Me hago entender? Entonces, hoy tenemos que tener en cuenta en esto. Primero, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido inspirada por Dios. Dios le dio a estos 40 hombres la capacidad de escribir sus palabras en este libro. De ahí que nosotros debemos partir del hecho de que esto que está escrito aquí es directamente de parte de ¿quién? De Dios. ¿Estamos? Entonces, que alguien nos diga, no, pero es que eso lo escribieron hombres comunes y corrientes. Sí, eran hombres comunes y corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Pero eran hombres comunes y corrientes a los cuales Dios les dio la capacidad de escribir su palabra. ¿Estamos? ¿Cómo lo hacía Dios? Algunos se han atrevido a decir que Dios le dictaba directamente a la mente de ellos para que ellos escribieran. ¿Sí? Otros han dicho, no, lo que pasa es que Dios les permitía ver cosas, sobre todo a los profetas, y vemos el caso de Juan, allá en Apocalipsis, escribiendo al Apocalipsis, vemos el caso de Juan que dice que el Espíritu del Señor lo llevó y le mostró las cosas que iban a acontecer para que él las escribiera en un libro. ¿Sí? En el caso de Daniel vemos también lo mismo. ¿Sí? En el caso de Ezequiel vemos también muchas cosas. En el caso de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, vemos a estas personas siendo mostradas cosas que no habían acontecido primero, pero que iban a acontecer. Y ellos sencillamente lo colocaban en un libro. Entonces nosotros debemos partir de ahí. Primero, es inspirada por Dios. En otras palabras, si es inspirado por Dios es primero verdad, segundo infalible, no falla, no nos dice ninguna mentira. ¿Sí? No nos dice nada que vaya a chocar una cosa contra otra. ¿Sí? Hay personas que se han dedicado a leer la Biblia para encontrarle errores. ¿Sí? Hay personas que se han puesto en esa tarea de buscar leer la Biblia, pero solamente para buscarle errores. Y decir, mire, en tal parte dice tal cosa, pero en tal parte dice tal otra. Entonces se contradice. Totalmente mentira. Lo que ha pasado es que las diferentes traducciones que hay de las Escrituras los traductores han cometido errores. Pero Dios no se va a contradecir a sí mismo nunca. Y de ahí nosotros tenemos que partir. ¿Estamos? Entonces, primero, toda la Escritura es inspirada por Dios. Fue Dios mismo el que la dictó. Fue Dios mismo el que permitió que estos 40 hombres la escribieran. Si tenemos eso claro, entonces podemos ir a la segunda parte, que dice,
Primero, es inspirada por Dios y segundo, es útil. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Lo primero es enseñar. Para eso es útil, para enseñar. ¿Y enseñar qué? ¿Qué le enseña a usted la palabra de Dios? La voluntad de Dios. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia, honestidad, el Evangelio. Enseñar a hacer lo que a Dios le agrada. Enseña a hacer aquello que Dios quiere que hagamos y enseña también a dejar de hacer aquello que Dios no quiere que hagamos. En otras palabras, nosotros deberíamos acercarnos a la Escritura como el manual de instrucciones de los seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes saben que cualquier electrodoméstico que nosotros compramos viene con un manual de instrucciones. Y lo correcto que deberíamos hacer nosotros, ¿qué es? Leer las instrucciones antes de usar. ¿Sí? Pero, la gran mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? ¡Ah, me van a enseñar a mí a conectar un televisor! Se quemó. ¿Por qué? Porque no lo conectó como es. Hay que conectarlo a un regulador. ¿Ve? El manual de instrucciones del electrodoméstico es para que funcione adecuadamente. Pero el manual de instrucciones para los seres humanos es para que nosotros funcionemos adecuadamente también. ¿Por qué hoy vemos tanta maldad abundando en el mundo? ¿Por qué? Porque la gente no leyó el manual. Y porque nuestros gobernantes han dicho que no se debe enseñar religión, que no se debe enseñar la Biblia, porque eso es ir en contra de la libertad. En los Estados Unidos es así. Usted se puede parar en la esquina y gritar improperios contra el presidente y nadie le dice nada. Pero usted se para en la esquina a predicar el Evangelio y de una vez vienen y lo apresan. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a predicar el Evangelio, está coartando la libertad de los que pasan por ahí de escuchar o no la palabra de Dios. ¿Ve? Noten eso. En los colegios se prohibió la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no se debe obligar a nadie a seguir lo que allí dice, según lo que enseñan allá. Y a eso es a lo que nos quieren llevar también aquí en Colombia. Y no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente es más fácil decirle a la gente, haga lo que se le dé la gana, sin fijarse en lo que Dios dice. ¿Ve? ¿Y quién cree que está detrás de todo eso? ¿Será Dios mismo? Déjeme decirle que el que está detrás de todo eso es el enemigo de Dios. ¿Y la Biblia cómo lo denomina? El anticristo. ¿Ven? ¿Y qué es un anticristo? Todo aquel que se opone a Cristo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, nosotros debemos partir de ese hecho. Primero, recordando lo que veíamos la semana pasada, es que desde la niñez, nuestros hijos deben saber las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 16, porque es útil para enseñar. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo nombraba también la semana pasada? Dice, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando vayas a comer, cuando vayas por el camino, cuando te vayas a acostar, las escribirás en las paredes de tu casa. ¿Ven? Ahí están escritas. Allá también están escritas.
¿Cuál versículo faltó ahí? El versículo, ¿cuál era? ¿Cuál? Hechos 5, 29. Faltó la cita bíblica. Ahí está. ¿Sí? Ahí en la ventana también está. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos queridos, nosotros hemos olvidado escribir las escrituras en las paredes de la casa. Por el contrario, como pasaba en mi niñez, había un calendario de piel roja. ¿Sí? Ese era el calendario que había. Un cuadro grande con una señora con un piel roja en el... Ese era... Y eso es de pronto lo que hay en la casa de algunos. No sé si es piel roja, pero de Marlboro, de no sé qué otra marca. O está el pensamiento de el señor Buda, escrito en la pared, allí pegado en un cuadro. O si usted va a las casas de algunos, encontrará en el cuadro que dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Y en otro lado se encontrará: yo reinaré. ¿Se acuerdan de dónde viene esto? De aquí abajito nomás. ¿Ves? Pero en otros lados usted va a encontrar la Biblia abierta en el Salmo 91 con un velón puesto al lado, un altar y unas flores ahí puestas y la página amarilla. Porque nunca nadie se ha acercado siquiera a ver qué dice el Salmo 91. ¿Eh? Entonces, hermano, así no es útil. Así no enseña nada. La palabra, para que sea útil para enseñar, tiene que ser estudiada. Tiene que ser repasada. ¿Pero qué hacemos nosotros? Hermanos, hay que memorizar los versículos para esta semana. Ay, no, pero es que yo tengo mala memoria. No, está muy largo. Yo me aprendo uno facilito. ¿Saben cuál es el versículo más corto de la Biblia, por lo menos? ¿Dónde está? Juan 11:35. Ese sí que lo pueden aprender fácil, de memoria. Jesús lloró y por eso yo chillo también todo el tiempo, ¿cierto? ¡No! ¿Ven? Entonces, hermanos queridos, nosotros sí necesitamos empezar a que la palabra de Dios se convierta para nosotros en una fuente de enseñanza. Y para que se convierta en una fuente de enseñanza, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se le denomina a los colegios hoy? Planteles educativos. Planteles educativos. ¿Sí? Aunque algunos se hayan convertido en antros. ¿Sí? Pero la idea es que uno va allí ¿a qué? A aprender. Y mal que bien aprendemos. ¿Sí? Cuando fuimos al colegio, todos nosotros, ¿aprendimos o no aprendimos? ¿Y por qué aprendimos? No. Porque había alguien que enseñaba. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia de Dios con nosotros? Hay quien enseñe, pero nosotros no estudiamos. ¿Ven? Hay quien enseñe, porque no carecemos de eso. Hay quien enseñe, pero los estudiantes no llegan. ¿Se da cuenta?
Entonces, ¿por qué creen que no llegan los estudiantes? Nosotros por diferentes estudiantes, unos camines, otros no. ¿Por qué en los colegios el gobierno, por qué creen ustedes que dijo hay que poner la educación gratuita en todo Colombia? Ya no solo es en Bogotá, ahora en todo Colombia usted tiene educación gratuita, por lo menos hasta terminar su bachillerato. Pero también usted encuentra el SENA, totalmente gratis, no hay que pagar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el pueblo necesita ser educado, el pueblo necesita aprender a hacer algo. No se puede quedar de vago en la casa haciendo nada, hay que ponerlo a hacer algo. Y por eso el gobierno está dando educación gratuita. ¿El problema cuál es? Que la temática de la gran mayoría de estudiantes es: yo voy a estudiar aquello que me dé plata. ¿Me hago entender? Yo voy a estudiar, pero si me da plata la carrera, si no, no. Pues hermanos, y por eso mejor no estudie nada, porque ninguna carrera va a dar plata. Los estudiadores dicen, no, yo no me quemé hasta allá estudiar a un mínimo. Lo dicen así. ¿Y entonces de qué le sirvió? Se quemó las pestañas estudiando y no trabaja por un mínimo, pero tampoco tiene trabajo. Entonces, ¿para qué? El problema aquí, hermano querido, es que yo tengo que acercarme a ver la palabra de Dios como un instructor personal. ¿Ven? Algunas personas tienen la capacidad de decir, bueno, como mi hijo tiene problemas en matemáticas, yo le voy a contratar a un profesor particular para que le enseñe matemáticas. ¿Sí? Mi hija tiene problemas en español, entonces le voy a contratar un instructor para que le enseñe español. Algunas personas pueden llegar a decir, yo lo hago. ¿Sí? Pero la gran mayoría de gente no es así. No tiene las características económicas para decirle pago a un instructor privado. Y nosotros como cristianos tenemos el instructor privado. ¿Sí o no? ¿Quién es nuestro instructor privado? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, dígalo sin miedo. Él es nuestro instructor privado. ¿Por qué? Porque Él dice que Él tomará la palabra de Dios y nos la enseñará a nosotros. ¿Se da cuenta? Él es nuestro instructor privado. Cada uno de nosotros lo tiene. ¿Cuál es el problema? Que el instructor nos está diciendo, bueno, vamos a estudiar. Y nosotros, ay, no, ahorita no. Déjeme descansar otro poquito. Déjeme ver la novela primero. Es que me voy a ver el partido. No, es que esa película que van a presentar está buena. Tengo sueño. Estoy cansado, el día fue largo. ¿Ven? Y al otro día está el instructor. Vamos a estudiar. Ay, no, tan temprano no. Déjeme dormir otro ratico. ¿Se da cuenta? Y cada vez le damos más largas. Así que, sencillamente, estamos rechazando el instructor privado que tenemos. El libro de texto lo tenemos. ¿Quién de ustedes no tiene Biblia? Ya no me puede decir que no, ¿cierto? ¿Ven? Todos tenemos la Biblia. Tenemos
el libro de texto. Tenemos el instructor. ¿Qué hay que hacer? Estudie. Pero no nos digamos mentiras. Ustedes han visto la propaganda del vigilante que sale así con su escopeta aprendiendo inglés. Y él tiene una frase que me gusta. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la palabra que él dice? No, ese no. El instructor, el vigilante dice una frase que me gusta y ¿sabe por qué? Porque es la verdad. Dice, lo que se practica se aprende. Lo que se practica se aprende. ¿Sí? Entonces usted no me puede decir, pastor, es que yo soy muy malo para memorizar. ¿Por qué es malo para memorizar? Porque no memoriza. ¿No es Itancabue? No, ese que uno ¿Qué? Itancabue. ¿Ese que sale allí en esa propaganda? No. Bueno, la situación aquí, lo importante no es la propaganda y no la frase. ¿Sí? La frase de lo que se practica se aprende es importante, hermano. Si usted no practica lo que dice la Escritura, nunca lo va a aprender. Nunca. Pero si nosotros le hacemos caso a la Escritura, por ejemplo, cuando nos dice, no robarás, ¿robaremos? ¿Ve? Si nosotros tomamos para nosotros ese no robarás, le aseguro que nunca vamos a robar. Pero no solamente con robar, sino también con no mentirás. Pero pastor, una mentirita de vez en cuando, eso no le hace daño a nadie, era una mentirita piadosa, simplemente por decirla para que... ¿Será? Pero si usted se pone aquí en claro, la palabra del Señor me dice, no mentirás, y yo me propongo de aquí en adelante no mentir, ¿qué cree que va a pasar? ¿Será? ¿O le van a dar más ganas de mentir? No, si se practica en todo momento, llegará el momento que no dice mentira. ¿Ven? Pero también dice la Escritura, guardarás el día de... ¿Cierto? ¿Y usted qué dice? Ay, yo cumplo todos los demás, pero es que ese está difícil. Es que guardar todo el día eso es muy duro. Yo ¿cómo pretenden que yo haga eso? Vayamos una vez más a la Escritura, ¿qué dice? El que incumple uno de los mandamientos se hace culpable de todo. Es como si no hubiera guardado ninguno. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, ¿a dónde voy para encontrar sabiduría? La enseñanza, perdón. Aquí está. Está el texto, está el instructor, pero falta el estudiante. Porque algunos de nosotros somos desaplicados, ¿cierto? Marinela, que es profesora, se tiene que enfrentar a esos estudiantes que no hacen la tarea, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? ¿Funciona? Yo no quise tardar, pero lo que más me funciona a mí es cuando los paso todos adelante. Ya no quiere que la pasen al frente de los estudios. Entonces va a tocar aplicarlo. Y da pena, entonces la apocalipsis. Pabellón del vehículo. Hermano, no funciona el forzar a alguien a que haga algo. Porque en últimas no lo hace a conciencia,
sino que lo hace sencillamente para que no me pasen al frente y me hagan quedar en ridículo. Pero no porque haya en su corazón o en su mente un verdadero deseo de aprender lo que te están diciendo que aprenda. ¿Ve? Pero si usted ve y vayamos aquí a las Escrituras, si usted ve los versículos de la palabra de Dios para aprenderlos, para memorizarlos como una carga, nunca los va a aprender. Pero si usted los ve como su alimento personal, como aquello que a usted le gusta, como aquello que le satisface, usted lo va a memorizar fácil. ¿Cierto, Gloria? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pero ahora, ¿por qué? Porque es cuestión sencillamente de hallarle gusto. Pero si usted ve la palabra de Dios como el plato de sopa que no le gusta, y por no decir arracacha, ¿sí? O cubios, o pescado, ¿sí? Si usted ve la palabra de Dios como eso, sencillamente, ni a las malas. Pero si yo la veo como el dulce de coco, como una chocolatina, como el bombombón que le gusta a las chicas para morder el chicle y todo eso, ¿sí? Un brownie, o una cucharada de arequipe, ¿sí? O un pedazo de ponqué, ¿sí? Si usted lo ve como eso, sencillamente usted se va a acercar a la palabra con deseo de aprenderla. Y ese es nuestro problema. Entonces, debemos partir de ahí. Tenemos que la Escritura está inspirada por Dios, que es útil, que tenemos el libro de texto para aprenderlo, y que tenemos el instructor personal. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñarte. Hermano, ¿se ha encontrado usted con cosas que no sabe cómo hacer? ¿Qué hace? Preguntar cómo lo hago. Si llevamos eso a la vida espiritual, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ve? Entonces, hermano, cuando usted se encuentra en esos problemas de la vida que no sabe qué hacer, que no sabe cómo enfrentarlos, ¿dónde cree que está la respuesta? Aquí está. Alguien me decía una vez, no, yo no creo que en la Biblia haya respuesta para todo. Le digo que sí, sí la hay, para todo. Para todos los problemas de la vida, usted encuentra respuesta aquí. El problema es que no creemos que así sea. ¿Ve? Bueno, en torno a lo útil que es, la segunda cosa que es útil es para redarguir. ¿Y qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Pues pienso yo, ¿no? Cuando uno empieza a sentir como remordimiento de lo que hace, piensa, no sé si ¿Qué tiene que ver? como que hay algo en el interior de uno que le está diciendo está mal, no lo haga. La palabra de Dios es útil para redarguir. En otras palabras, hacernos reconocer que la estamos embarrando. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que se encarga, por medio de su instructor personal que nos ha dado, de decirnos, oye, eso que hiciste no estaba bien. Eso que dijiste no era correcto. Inmediatamente empieza en nosotros el proceso de
¿y ahora qué hago? Bueno, el mismo instructor te dice, en la palabra, ¿qué debes hacer? ¿Ibas a decir algo? Sí, el término en griego quiere decir algo como revolver para dar cuenta de algo. Y me decía un amigo del seminario que sabe griego que precisamente es como el efecto del cólico. Es como cuando el intestino, el aparato digestivo recibe algo malo, entonces da un cólico para que se dé cuenta que eso no está debe mal, volver a y comer. no debe estar presente ahí. ¿Por qué nosotros cuando nos pica cualquier animal nos inflamamos? Como que nos mete veneno. ¿Sabe por qué? Porque es algo que no le es útil al cuerpo. Por esa razón hay un proceso de inflamación. En otras palabras, el cuerpo está diciendo, eso no debería estar ahí. Y el cuerpo reacciona contra eso. Había una película que alguna vez vi, mostraban todo el ejército que tenemos dentro de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿sí? Y mostraban cómo es un proceso infeccioso en la persona. Inmediatamente entra un proceso infeccioso en una persona, se disparan una cantidad de alarmas que hacen que ese ejército ataque directamente lo que ha entrado a hacer daño dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Sabes que por eso es que causa dolor? Claro. Inflamación, migran células de defensa. Inmediatamente lo que hace es cuando algo usted lo pica, en el cuerpo se empieza a generar una batalla para hacer que eso que entró al cuerpo, que no le pertenece al cuerpo, salga del cuerpo. Eso es lo mismo que es el redarguir. El redarguir es decirte, por medio de la palabra de Dios, mira, el comportamiento que llevas no es el adecuado según lo que la palabra enseña. No es lo que Dios quiere para ti. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio? Eso es lo que hace el proceso de inflamación. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros pecados que ya lo vemos como algo natural. ¿Sí? Si usted se va a algunas partes, veía un programa de supervivencia y había una tribu indígena que tenían una característica especial, y era que para probar que un hombre era capaz de ser guerrero de la tribu, habían hecho un guante, y en el guante habían metido unas hormigas especiales que ellos tienen por allá, que al picar una sola produce fiebre, una sola produce fiebre, pero el guante estaba totalmente lleno y la persona tenía que meter su mano allí y soportar durante 1 hora las picaduras de estas hormigas. La hormiga, tan como la abeja, tiene una característica, y es que solamente pican una vez. No pueden picar más. La abeja pica una vez y después de eso muere. La hormiga también. La hormiga también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo que ella tiene de defensa. Digamos que la hormiga no muere tan rápido, pero sí queda totalmente indefensa, porque ella no tiene sino un aguijón. ¿Ya? Entonces, al meter la persona en la mano, en ese guante, recibía la picadura de cientos de hormigas. Y si una sola producía fiebre, imagínese la picadura de cientos de ellas durante 1 hora. La mano de la persona llegaba a inflamarse tanto que era difícil sacar el guante. Y la persona empezaba a convulsionar
empezaba a vomitar y aún a desmayarse. Un hombre blanco que no era de la tribu quiso hacer la prueba y estuvo desmayado 4 días seguidos por causa de las picaduras. 4 días totalmente ido, como muerto. Eso es lo que se logra, o lo que hacen algunas tribus indígenas para probar que si esa persona es un miembro fuerte de la tribu o no. Pareciera ilógico, ¿sí? Pero es su costumbre. Ahora, vayamos a cómo aplicar eso a las Escrituras. Hermano, la Escritura no es una hormiga que te pica. La Escritura no es una abeja que te pica. La Escritura no es una avispa. La Escritura es algo que va a revolver tu ser interior de tal manera que va a sacar a flote todo aquello que va en contra de Dios. Eso es redarguir. En otras palabras, es hacerte entender que la vida que venías llevando no es la que Dios quiere que lleves. Eso es redarguir. Y para eso es útil la palabra. Entonces, notemos algunos momentos en los que la Escritura te ha redarguido. ¿Alguien me puede decir uno? A ver, señora Nina, ¿en qué momento ha sido usted redarguida con la Escritura? Redarguir también significa molestar. Ujú. Y el paseo, por desobediente. A ver, ¿en otro momento han sido redarguidos? Cuando uno se aparta y está haciendo las cosas al contrario que manda Dios, entonces empieza a redarguirse, a redarguir en el cuerpo y en la mente y en todo, empieza a no volver. Ujú. ¿Marta ha tenido algún momento? Sí, cuando decidí irme de la iglesia por comentarios y acciones de otras personas, el Señor me mostró de que no eran las personas sino Él el que estaba acá. Ujú. ¿Mauricio ha tenido algún momento? Cuando, sí, hace no mucho comentamos, a Nina le pasó algo parecido. Cuando alguien se llena de orgullo, pues un hijo de Dios, entonces creo que la presencia de Dios actúa rápido, mandándole un golpe, haciéndolo caer o haciéndolo avergonzar delante de otras personas. ¿Por qué? Porque esa no es la actitud que el creyente debe tener. Y nosotros tenemos que ver eso, hermano. Cuando la palabra del Señor te está haciendo ver algo, es porque Dios quiere que quites eso de ti. No verlo como, ay, pero ahora todos me la están tirando a mí. Claro, eso es como me la quieren montar. ¿Mm? Alguien me decía el domingo pasado, yo no hacía sino agacharme de las pedradas que me tiraban. ¿Sí? No digo quién. ¿Sí? ¿Sí? Pero alguien me decía eso. Hoy me tiró una cantidad de piedras, yo no hacía sino esquivar. Pero, hermano, ¿usted cree que yo conozco su vida íntima? No, yo no conozco a nadie de ustedes íntimamente. Yo no sé qué hace usted en su casa. Pero el Señor sí lo sabe. Y usa su palabra para redarguirlo, para que reaccione ante esa situación. Así que cuando la palabra de Dios le hable, no piense que es que se la monté. Piense que es Dios el que te está haciendo caer en cuenta de que algo estás haciendo mal. Y eso es redarguir. Redarguir entre nosotros, hermanos queridos, es cuando yo veo a alguno de ustedes haciendo algo indebido y le digo, hermano, eso que tú has hecho no es correcto. Eso es redarguir. ¿Sí? Esa es la segunda cosa. Pero note quién la hace. La palabra.
porque es útil para eso. La tercera cosa es para corregir. Y esa es la parte que muchos de ustedes no quieren afrontar. Y no solamente usted, muchos de los creyentes en el mundo entero no quieren ser corregidos. ¿Por qué? Porque creen que se las saben todas. Porque creen que ellos no hacen nada malo. Porque creen que lo que ellos hacen es perfecto. Y cuando yo creo que lo que hago es perfecto, ya necesito ser corregido. ¿Me hago entender? La palabra de Dios es la que corrige. Escúcheme bien, la palabra de Dios es útil para eso. Entonces, cuando el niño se está comportando mal, ¿usted qué hace? ¿Sí? Como hacían en nuestros tiempos atrás. Parecía que le estuvieran cambiando de canal a uno de los televisores antiguos. Y como que no encontraban el canal todavía y dele ahí. Y le quedaba a uno el moretón. ¿Sí? Esa era la manera en la que lo corregían a uno antes. O sencillamente el jalón de oreja, que era literal. Ese no era fingido, era literal y sentía uno que le iban a arrancar. ¿Sí? Pero hoy los hermanitos se enojan porque el pastor les dice: hermano, eso que tú haces va en contra de la palabra de Dios. Ah, no, pastor. Entonces, ¿eh? Veamos algunas correcciones al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor, allá en Éxodo, se encuentra que el pueblo de Israel se apartó de él y empezaron a hacer cosas indebidas? ¿Qué hizo el Señor? Dijo: con que eso es lo que quieren hacer, venga, y les mandó una serpiente. La Biblia las establece como serpientes ardientes. Tan pronto la persona era mordida por esa serpiente, inmediatamente sentía un calor en su cuerpo que lo consumía y moría en cuestión de segundos. Llegaba la muerte. Y cayó cualquier cantidad de gente del pueblo de Israel por la mordedura de esa serpiente. Cualquier cantidad. Entonces Moisés le dice: Señor, ya no mates más gente. Déjanos vivir. Y el Señor dice: está bien. Hazte una serpiente parecida en bronce, ponla en una estaca y la pones allí. El que sea mordido y mire la serpiente vivirá. Así que, ¿qué tenían que hacer ellos? Si ellos eran mordidos de una vez, ¡oh! Me salvé. ¡Me salvé! ¿Ven? ¿Por qué la hizo poner en un lugar alto? En una vara alta. Para que la pudieran ver desde cualquier lado. ¿Sí? Desde cualquier lado podían... ¡Oh, está la serpiente! ¡Allá está! ¡Ay, me salvé! ¿Sí? Pero ellos no entendieron el castigo. No entendieron la corrección. Lo que Dios les estaba diciendo es: eso que ustedes venían haciendo es indebido y por eso les vino esto. ¿Ven? Pero miremos otro caso. El mismo Moisés. Yo me pongo en el caso, en los pies de Moisés,
Digo, definitivamente Moisés tuvo que ser un varón, pero de esos tenaces. Aguantarse un pueblo que estaba criticando de él todo el tiempo allá atrás. Eso es muy duro. Les acaba de pasar el Mar Rojo en seco. El mar se abrió, ellos pasan en seco, se mueve todo el ejército de Faraón. Y empiezan a cantar. ¡Yiji! No había pasado un día y ya estaban diciendo, ¿y para eso nos trajo aquí? ¿A matarnos de hambre? A matarnos de hambre y sed. Y el pobre Moisés, Señor, el pueblo tiene sed. La dejaron. ¿Y cómo? Háblale a la peña. Háblale a la peña y te dará agua. Háblale a la peña. Se le saltó la chispa a Moisés y le dio un garrotazo a la piedra. ¡Lleguen agua! ¡Bom! Y salió. Salió agua. El agua salió de todas maneras. Y tomaron. Pero después Dios le dice, Moisés, ¿te acuerdas cuando yo te dije que le hablaras a la peña? ¿Tú qué hiciste? Ah, te pegaste. No me obedeciste. Como no me obedeciste, ven. Mira desde aquí la tierra prometida porque no vas a entrar. Mírala desde acá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios corrige. Dime. Antes de que tú dijeras, estaba pensando que cuando íbamos en el bus, yo sabía que íbamos en desobediencia. Sin embargo, Santiago me dice, contento me dice, mami, pero es que lloré para que pudiéramos venir. Yo lo miré y en mi mente pensé, y yo dije, Señor, pero ¿qué lección se aprende de esto? Si estoy siendo desobediente, y él dice que oró y sin embargo vamos al paseo, ¿sí? Yo dije, ¿será que puedo decir que por haber desobedecido vamos a ser premiados? Inmediatamente yo lo pensé, y a nosotros nos pasó lo mismo en la tierra prometida. Estuvimos a 20 minutos y nos hicieron devolver. Ahí está la lección. O sea, no hay obediencia, o sea, no hay desobediencia que se quede sin sus consecuencias. Y entonces él oró pensando ir en contra de la voluntad de Dios, porque era el deseo que él tenía en su corazoncito como niño. Pero en medio de todo Dios nos mostró la lección que nos pasó como la tierra prometida. Y miren que eso es algo que nosotros debemos tener presente, porque hermano, déjeme decirle, siempre que usted ore yendo en contra de la voluntad de Dios, no espere una buena respuesta de Él. No la espere. Porque, escúcheme bien, es una oración que escuché de una chica alguna vez, por allá abajito, aquí a una cuadra larguita. Decía en su oración esta chica, Virgen María, tú que concebiste sin pecar, ayúdame a pecar sin concebir. ¿Ven? Y a eso hay que prestarle atención, porque muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos pidiendo va en contra de la voluntad de Dios, y no esperemos que lo que estamos haciendo lo vaya a premiar el Señor. No esperemos eso, porque el Señor no va a dejar sin castigo al culpable. No lo va a dejar. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, mis hermanos, hemos hablado de tres cosas. Una, la palabra es inspirada por Dios. De cuatro cosas hemos hablado. La primera es que la palabra es inspirada por Dios. La segunda es que, ¿cómo? Es útil, ¿sí? Para enseñar. Nos enseña. También
nos redarguye y también nos corrige. Espero que usted esté viendo la palabra de Dios de esa manera, que la podamos ver como eso, no como una carga, sino como una forma en la que Dios moldea nuestro carácter, moldea nuestra personalidad y nos hace cada vez más semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice que es necesario que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos? Si Dios lo permite, la otra semana continuaremos en ese mismo versículo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra habla a nuestras vidas y nos ayuda a entender cuán necesario es que podamos tener la certeza en nuestro corazón de que ella es útil, porque tú la inspiraste para eso, para que sea útil y nos enseñe y nos redarguya y nos corrija. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, es real y es para nosotros, tus hijos. No es para los incrédulos, no es para aquellos que quieren vivir una vida guiada por sus propios deseos. Es para nosotros, a quienes tú has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.